terminando mi camino y la tarea apenas comienza. Dispersas las fuerzas federales y fortalecida mi convicción por construir esta madre centroamericana. Mayores son los males que vendrán, a los que me privará de luchar contra ellos la oscura y cobarde vorágine que con sus hordas salteadoras mantienen en vilo la decencia y el progreso de la región. Disfrazarán los logros alcanzados, la vileza será venerada sobre el ara y vendrán los que al amparo del poder promoverán la ignorancia, alimentando en grado sumo el servilismo y el coyotaje. Las únicas herramientas que poseen para consolidarse en el poder, ya que con su manifiesta mediocridad, la educación, la cultura, el progreso, el desarrollo de la región se constituyen en elementos que atentan contra su corruptela. La federación, mi más caro sueño, es la única herramienta para esculpir a Centroamérica y convertirla en una soberbia Atenea donde la dignidad humana sea beatificada. Una de las maneras de realmente mantener el entramado cultural de una nación es precisamente con las artes. Pero también tenemos una situación fundamental que no se ha querido ver. Uno de los grandes problemas que ha habido en nuestro país es que las artes se asumen como algo suntuario. Creen que un cuadro en una pared es lujo, creen que ir a ver una obra de teatro solo es para determinadas personas. Y esa es labor también, que hay que decirlo, de parte de nosotros los artistas, que tenemos que devolverle el arte al pueblo. Hay una de las cosas interesantes dentro del arte que es digno de tomar en cuenta. Solo por medio de la educación, sí y solo sí, las células cerebrales establecen una sinapsis, es decir, una relación entre ellas para poder actuar. Pero el hombre y la mujer social solo se forma por medio de las artes. Y eso es una de las cosas que yo aprovecharía de hacer un llamado a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación. Dicho sea de paso que conozco la persona que está a cargo de la Secretaría y que en previas pláticas que hemos tenido sé sus alcances, pero tiene que influir más en el sector magisterial para que sean menos huraños, menos reacios a permitir dentro de los colegios las manifestaciones artísticas, porque la verdad lo han sido. Entonces, los profesores, el sector magisterial oficial de nuestro país, se han convertido en unos perpetuadores de la miseria, ¿verdad?, sensitiva en la que hemos estado inmersos como seres humanos. Ese no ha sido un problema de país, es un problema mundial. Entonces, todas estas cosas ahorita tienen que retomarse para que la gente empiece a tener acceso al arte y deje de verlo como que es algo de lujo. Es algo tan necesario, ¿verdad?, como el respirar. Las escuelas de arte en nuestro país, porque hay que tomar en cuenta esa avalancha de la mentalidad neoliberal, los gobiernos que se han tenido, obviamente han establecido una guerra a perpetuidad para con las escuelas de arte. Entonces los han convertido en entes puramente burocráticos. Los profesores del sector oficial se han convertido en trabajadores de gobierno, ¿verdad? Luchan, ¿verdad?, dentro de sus luchas gremialistas por sus beneficios personales, pero todavía en el aula esto no se mira y necesitamos, dentro de los colegios específicamente del sector oficial, porque el sector privado tiene otro comportamiento con las artes, necesitamos que haya un poco de más apertura. Bueno, yo siempre hago un recorrido desde mi infancia. Mi primer shock consciente fue que a los 5 años mi hermana mayor me llevó a ver al cine Concierto para Bustos. Luego de eso, tuve la oportunidad
más o menos a los 7 años, de ver a mi querido maestro y para entonces vecino, el maestro Saúl Toro, en una obra que se llamaba El canto del fantoche lusitano, dirigida por el también maestro Rafael Murillo. Fue mi segundo shock consciente. Y cuando miré esa obra, siendo un niño de 7 años, dije, yo tengo que estar en un escenario. Luego, obviamente, en mi familia siempre hubo la oportunidad de que me fomentaran eso. En mi casa eran asiduos a ir a ver exposiciones de pintura. Íbamos a ver obras de teatro cuando habían en el Manuel Bonilla. Íbamos a conciertos musicales y a conciertos de folclore. Entonces todo ese entorno fue propiciando de que yo me volviera proclive en determinado momento, cuando tomé la decisión de qué iba a estudiar, pues a estudiar arte. Estuvimos primero en la escuela de teatro y luego en Bellas Artes, luego ya a nivel universitario, estudiando diseño gráfico. Entonces esta interacción, ¿verdad?, siempre la he buscado para estar cerca de las artes, porque considero de que en este país, si tuviéramos políticos creativos, porque la creatividad también solo por medio de las artes la podemos conseguir, si tuviéramos políticos creativos, creo que las cosas funcionarían de otra manera. Si tuviéramos abogados creativos, ¿verdad?, si tuviéramos doctores creativos, que también hay que decir, tengo que hacer un paréntesis frente a esta generación de los millennials que vienen muy bien informados, ¿verdad?, una generación que es de otro tipo, no como la mía, la generación X, ¿verdad?, que X podría ser igual a cualquier cosa dentro de la matemática, ¿verdad?, dentro de las ecuaciones. Entonces, mi generación creció amedrentada por la religión. Creció amedrentada por la educación. Creció amedrentada por los militares. Nos perseguían para prestar el servicio militar. Entonces, y todo un entorno, ¿verdad?, de miedo. Las religiones nos hicieron ver de que el fin del mundo ya iba a ser, ¿verdad? Inducían o han inducido a la gente a la pobreza. No así en otros ámbitos, ¿verdad? La vez pasada platicaba con un amigo y le decía, no, pero las religiones en Estados Unidos, llegaron los protestantes y se convirtieron en fuerzas motrices de desarrollo. No sucede aquí eso, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad?, la inducción a la pobreza, mientras otros se enriquecen de otra manera. Estos temas hay veces que se me ataca porque dicen que no tiene que ver con el problema del arte, y la verdad es que con el arte absolutamente todo tiene que ver. Bueno, en mi casa siempre se leyó. Mi padre tenía una biblioteca decente y a la hora de las comidas se hablaba de libros. A mí nunca me dijeron, mira, léete este libro. Pero el hecho de estar en un ambiente así, para no quedarme atrás, empecé a leer, ¿verdad?, que era la inducción sutil que de alguna manera estaban haciendo. Claro, empecé con literatura para mi edad. Recuerdo mucho, por ejemplo, que el primer libro que leí fue Ben-Hur. Luego leí Ivanhoe. Luego leí Colmillo Blanco, ¿verdad? Luego los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Y por ahí fui avanzando hasta que me tocó la época en la que empecé a leer pues ya la poesía de Roque Dalton, ¿verdad? Ya un poco más avanzado a leer los libros del señor Eduardo Galeano. Entonces todo eso fue propiciando para que en determinado momento viniera yo y sintiera la necesidad de escribir. Obvio, ¿verdad?, cuando estaba en la academia de teatro, la formación incluía mucha literatura. Entonces todas estas referencias, la mente empieza a reaccionar y la necesidad
de escribir surgió. Nunca tuve el objetivo así como de publicar, pero con algunos amigos, para el caso del señor Eduardo Ver, el maestro Edilberto Borjas, me decían, mire, lo que está escribiendo tiene valor literario, preocúpese un poco, ¿verdad? Y bajo ciertas pautas que ellos me daban, corregir y trate de publicar. Yo he recibido un gran impulso por parte de ellos. Esa venia me ha ayudado mucho para tener hasta ahorita 3 productos, que son: el primer libro es Aquelarre, el segundo Teatro Maya para jóvenes, que el Teatro Maya no existió nunca. Lo que existe es tradición oral. Entonces yo rescaté muchas cosas de la tradición oral y las pasé a texto teatral. Y el último trabajo, Apoteosis de un asesinato, que es sobre Francisco Morazán, últimos minutos antes de que lo fusilen. Esta Bartolina a la que estoy confinado solo es el reflejo de la herrumbre de un sistema cuyo destino será rendirle pleitesía a la libertad republicana, única alternativa con la que se podrá asegurar verdaderos beneficios a cada ciudadano bien nacido en esta franja donde las potencias tendrán forzosamente que llegar para el fortalecimiento de nuestro avance y desarrollo. De entrada, sobre Morazán, digo yo, no se ha escrito todavía ni la primera grada del atrio de la catedral de lo que es como personaje histórico. Me interesó este instante porque se suele pensar que una personalidad de este tipo, en sus momentos de flaqueza y queriéndolo humanizar, entre comillas, se puede tergiversar y puede suceder de que lo pongan hasta como llorando por ahí. La verdad que no tiene nada que ver. Bueno, la humanización de un personaje histórico no tiene nada que ver con ponerlo con humanas debilidades, sino cuál fue el contexto en el cual él se desarrolló y cuáles fueron las personalidades que estuvieron con él como para que trascendiera a la historia. Hay una obra muy didáctica de Bertolt Brecht que se llama El interrogatorio de Lúculo. Lúculo, un romano, ¿verdad? Muere, pasa a otra dimensión, lo van a juzgar, y una voz dice, es que a mí no me interesa saber lo que pueda decir Lúculo de él, quiero saber qué opina de él el que le cuidaba el caballo, quiero saber qué opina de él su cocinero, quiero saber qué opina de él el que le sacaba filo a su sable, el que le lustraba su pectoral, el que le lustraba su casco. Quiero saber las opiniones de estas personas. Y es así, bajo ese proceso, cómo se humaniza un personaje histórico. Entonces me interesó porque en un momento tan álgido que incluso dicen Jesús, un día antes de ser crucificado, hasta le salió sangre por los poros, ¿verdad? Está comprobado que una situación extrema de estrés puede provocar este tipo de cosas. Entonces, en el caso de Morazán, ¿qué hubiera pensado él minutos antes de ser fusilado? ¿Cuál hubiera sido su actitud? Obvio, hay que recurrir a fuentes históricas, leer todo lo que, bueno, parte de la bibliografía que haya sido escrita alrededor de él, pero luego vamos a la parte humana. Como persona que manejo herramientas alrededor de la construcción de un personaje por la formación teatral, me es un poco viable ver cómo un personaje histórico podría actuar en una situación en la que estuvo metido Francisco Morazán. En primer lugar, Francisco Morazán no iba a llorar porque una persona como él, sabiendo lo que se metió desde un principio, sabía que uno de sus finales podía ser ese. Claro que lo sabía. Y una de las cosas que lo ponen antecedente a uno es que cuando él llega a la casa donde lo apresan, que es la casa de Ana Cleto de Mayorga,
cuyo nombre original es Ana Ernestina Fajardo. Lo apresan y les dice: fusílenme aquí, mátenme, pero no me entreguen a mis enemigos. Eso ya da la pauta de que a futuro, en su momento humano de flaqueza, no iba a ponerse, por ejemplo, a llorar. Y lo pongo reflexionando alrededor de todo lo que se va a dejar venir ya una vez disueltas las fuerzas federales que lo acompañaron. En el libro también exalto la figura de su esposa, ¿verdad? Doña Josefa Lastiri, pero no poniéndola como el personaje que está al lado de él para que él trascienda. Como dicen por ahí en un refrán, que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. No, en este caso, doña María Josefa también tuvo su propia lucha. Acordémonos que hemos estado inmiscuidos en una cultura misógina, y no digamos en aquellos tiempos. Son cosas que poco a poco se van quitando, poco a poco, pero en aquellos tiempos era más. Y ella libró sus propias luchas con respecto a eso. El hecho de tener esa vocación, de saber de que tiene una personalidad al lado, ¿verdad? No que lo tiene que apoyar, sino que tiene que estar al lado de él. Exalto eso. Y trato de quitarle ese mote de militar dentro del libro, porque existe ese problema de querer enfatizar de que Francisco Morazán era militar cuando era una persona profundamente civilista, que quería, dentro de su proyecto unionista, el beneficio social. Fue una de las personas que, estando aquí en Tegucigalpa, en la municipalidad, él vino y comenzó a cobrar a los hacendados de los alrededores. Con ese cobro construyó la primera aula y entró la primer niña a recibir el pan del saber, ¿verdad? O sea, una visión maravillosa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero insisten dentro de la historia historizante en nuestro país de enfocarlo solo como militar. Cuando en su época, claro, él despuntó dentro de estas lides porque los problemas políticos no se podían dirimir de otra manera. Y a tal grado que se comete el error, para mí, una osadía, de que tenemos una escuela militar que lleve el nombre de él, ¿verdad? Donde sabemos que solo egresan los caporales de la desdicha ahí, ¿verdad? Que no hacen honor a Francisco Morazán. Entonces, todos estos puntos los señalo dentro de este monólogo y, claro, hago un recuerdo de todas las batallas que él ganó y que algunas las ganó sin sacar la espada y sin hacer un solo disparo. Los conservadores, en su aborazada labor por enriquecerse a la brevedad, nunca lograrán ver la grandeza de lo que se puede construir. Y en su desesperación por socavar la federación, creen que haciéndome cruzar por el umbral de la esperanza, destruirán ese majestuoso proyecto del cual soy tan solo un pequeño eslabón. Bueno, yo creo que también los artistas en nuestro país tienen que salirse ya de ese anacronismo en el que han estado metidos. Un anacronismo propiciado por el desconcierto social en el que hemos estado. Pero ahorita tienen que ponerse al lado de la historia. Y a propósito de personajes que trascienden a la historia, hay que decir que la clave es ponerse al lado del pueblo. Por ejemplo, un gran dramaturgo de la comedia latina que yo admiro mucho, que es Plauto. Y Plauto tuvo el tino, la sensibilidad de que, aparte de que era un erudito, retoma del pueblo
todo lo que el pueblo necesita ver en el escenario. Porque en el caso específico del teatro, el teatro es un reflejo de todas las actitudes colectivas. Entonces, claro, hay que decirlo, hemos estado metidos en un ámbito corrupto y el teatro ha sido corrupto. He visto paulatinamente un cambio de apreciación frente a la generación que te mencioné antes, que todos conocemos como millennial, que realmente ven las artes como algo necesario. Ya días tuve la experiencia de saludarme con unas personas y alguien que me presentó les dijo, él es de teatro, es de artes plásticas, es esto, es que lo otro. Y yo irónicamente les dije, de todo lo que no ocupa el país soy yo. Y había un muchacho, aproximadamente de 25 años, y dijo, sí se ocupa. Entonces creo que los millennials, ¿verdad?, van a desempeñar han estado desempeñando una gran labor en nuestro país con otra mentalidad, con otra visión de las cosas, ¿verdad? Como tienen acceso a tanta información que uno no tuvo, ahora incluso también ellos tienen mucho acceso a viajar, ¿verdad? Hay centros de enseñanza, hay que decirlo, a nivel privado que sí promueven las artes, entonces eso hace de que esta generación tenga una visión más amplia, incluso de lo que quieren como país, ¿verdad? Cosa que no teníamos la generación X. Entonces, no, yo hago un llamado a todos los jóvenes a que se vuelquen con fe a las artes, porque definitivamente lo único que salva a un país es precisamente sus manifestaciones artísticas. La guerra tiene numerosos eventos y son muchos los medios a que se puede acudir para salir de un enemigo. Pero yo ni por temor, ni por rencor, y menos por odio o por venganza, apelaría a tan bajos procedimientos, porque no quiero colocarme en el predicado de un político vil, ni vulgar asesino. Es mi obligación ineludible e imperativa conservar la paz, mantener el orden a costa de cualquier sacrificio, pero no acudiré jamás al crimen, aun cuando mis enemigos lo empleasen 100 veces para vencerme, dominarme o hacerme desaparecer. Preparado estoy para mi fusilamiento, que es un verdadero asesinato.